Le damos gracias a Dios por permitir que estemos aquí a pesar de muchas cosas. El día a día nos va pasando, pero tenemos con nosotros al Todopoderoso, que es el que nos fortalece y es el que nos libra de todo mal. Le damos gracias por esta lluvia que está descendiendo de lo alto, lluvia temprana, lluvia tardía. Gracias te damos, Rey de Gloria, te ponemos este servicio delante de ti, Señor, porque tu palabra dice en el Salmo 127:1 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Nada podemos hacer alejado de Él. Nada, absolutamente nada, porque sin Él nada podemos hacer. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra, del universo, gracias te doy, Padre, por este pueblo entendido que ha llegado esta noche a escuchar tu palabra, Señor, y alabarte como te lo hemos hecho, Señor, exaltando tu santo nombre, Rey de gloria. Padre mío, Padre santo, Señor mío, te ponemos este servicio en tus manos, Señor. Seas tú, Padre, añadiendo el que tengas que añadir. Seas tú pasando carbones encendidos por mis labios, Señor. Sea palabra de Dios y no de hombre. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor mío. Venga tu reino a este lugar, Padre de la gloria, amantísimo Rey, Dios Todopoderoso. Clamo la sangre de Cristo que tiene poder en este lugar y en todos los que estamos aquí, Señor mío, Padre de la gloria, amantísimo Dios. Padre santo, Padre amado, gracias te damos, Señor mío, por tu palabra que se va a predicar en este momento. Padre, ahora mismo, Padre, tu palabra dice en Marcos 3:27 que nadie entra en casa del hombre fuerte a saquear sus bienes si antes no le ata. Atamos y paralizamos el hombre fuerte, Padre, de contienda, de chisme. Padre, atamos hombre fuerte de enfermedad, de muerte, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y todo espíritu inmundo que se quiera levantar, Padre, contra el conocimiento de Dios, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Todo aquello que se quiera levantar, Padre, contra este ministerio y este servicio, lo echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, alabado sea tu santo nombre, Padre. Espíritu Santo, seas tú paseándote por cada uno de nosotros, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, y llenándonos más de ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí en este momento, y te doy gracias por permitir, Padre, en este momento predicar tu palabra, porque a ti así te ha placido. Oh, Rey de gloria, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice: gloria a Dios, alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Santo Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios dice, tenemos un manual, ¿verdad?, que se llama Biblia. Un manual que se llama Biblia, y dentro de ese manual, ¿qué es lo que hay? Hay vida, hay palabra de Dios. Amén. Hay palabra de Dios. Desde el antiguo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Palabra de Dios, de la cual tenemos que cumplir obedientemente. La palabra de Dios es la que nos instruye. La palabra de Dios es la que nos sana. La palabra de Dios es la que nos fortalece. La palabra de Dios es la que nos hace ir cada día más avanzando hacia adelante. La palabra de Dios es la que nos instruye cada día más. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo. Acompáñenme a 2 de Timoteo 3, 16, 17. 3, 16, 17. 2 de Timoteo. Dice la palabra de Dios. Gloria al Salvador. Alabado sea su santo nombre. Santo Cristo bendito, el Rey de la gloria. Oh, eres grande y eres poderoso, Señor. Nadie como tú, Señor mío, Padre Santo. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3, 16, 17. Alabado sea tu santo nombre, Señor mío. Oh. Vamos a leer la palabra bajo la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Amén.
para toda buena obra. Cuando a uno le hacen el llamado, bien sea los ángeles que ha puesto el Señor delante de nosotros, que son los pastores, amén, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos nosotros? ¿Cómo nos preparamos nosotros para decir al pastor? Él nos va a hacer la pregunta: ¿estás preparado para toda buena obra? Amén, no dice amén, a decir amén, porque está seguro de lo que estás diciendo. Amén. Es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es instruida, ¿verdad? Para que nosotros seamos preparados, para enseñar. Nos enseña, nos redarguye y nos instruye. Por eso que la palabra de Dios dice, 22:6 de Proverbios, e instruye al niño desde pequeño. ¿En qué lo instruye? En la palabra. Para que cuando ellos estén viejos no se aparte de la palabra. Amén. La palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo. Amén. Tenemos la palabra de Dios delante de nosotros cuando nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios por medio del predicador, del pastor, de la pastora. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que esa palabra nosotros la atesoremos, la guardemos, pero no se quede ahí. La vamos a poner por obra. La ponemos por obra, porque nada hacemos con escuchar la palabra, ¿verdad? Llegamos, escuchamos la palabra, escuchamos el mensaje de Dios y nos quedamos ahí. Si nosotros dejamos esa semilla, si no muere, no va a dar fruto. Yo tengo que poner la palabra por obra. ¿Cómo la pongo por obra? La palabra de Dios dice en Marcos 16:15 que él le dijo a sus discípulos: y predicar el evangelio. Amén. Palabra de Dios. Cuando Jehová le habló anteriormente, escuchaban la voz de Jehová. Amén. La ponían por obra. Muchos de los antiguos ponían la palabra de Dios por obra. Eran obedientes a la palabra de Dios. No se quedaba ahí. No le preguntaban por qué iba a hacer esto. Porque era la palabra de Dios que le llegaba a su oído. Si ellos llegaban a la palabra de Dios, es por algo que el Señor les estaba hablando. Es lo mismo cuando nosotros llegamos acá a la iglesia. Nosotros venimos a la iglesia es aprender, a escuchar y a poner por obra la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 1:9. Pero antes de ir más a Jeremías 1:9, vamos a ir un poquito más arriba. ¿Verdad? Jeremías. Aquí está. Jeremías. Disculpen, se me perdió. Ajá. Jeremías 1. Antes, él le dijo, Jeremías le dijo, Jehová le dijo a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Pero después le dijo, y extendió la mano Jehová, y tocó la boca de Jeremías. ¿Qué puso Jehová en la boca de Jeremías? ¿Ah? Amén. Puso la palabra. He puesto. No diga que eres niño, porque lo que yo diga que vayas a hacer, lo tienes que hacer. Así es con nosotros. Si Él nos manda a predicar a la China, yo no le voy a decir a Jesús: no tengo pasaje. Si Él me está enviando, es porque Él tiene el control de todo. Amén. Tengo que ir a predicar, tengo que ser obediente, tengo que llevar la palabra, porque hay alguien allá que necesita la palabra de Jesús. Necesita la palabra de Dios. Me está enviando allá.
Yo no puedo decir en ningún momento, no puedo ir. Él le dijo, no, porque soy un niño. No digas que eres niño. Porque lo que yo te diga que vaya a hacer, lo digas, tienes que hacer. Lo dirás. He puesto mis palabras en tu boca. Y si la ha puesto, no fue para que se quedara ahí. No. Fue para que él empezara a derribar. Él a destruir. A derribar, a destruir, a desvanecer todas obras del enemigo. Y a sembrar el reino de Dios donde quiera que llegara. Amén. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Agarramos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, y cuando se nos presenta una adversidad, empezamos a chillar, empezamos a quejarnos, empezamos, en vez de combatir con la palabra, por las circunstancias que estamos pasando. Amén. Mira, dice la palabra de Dios, que él le dijo a su discípulo, esto está en Juan 8:32. Estamos hablando de la palabra. Y él les dijo, a los que creyeron en él, no todos, sino a los que creyeron en él, como los que estamos aquí que creemos todos en Jesús. Amén. Creemos en Jesús. Le dijo, él, si mi palabra permanece, ¿qué permanecer? Permanecer es quedarse, ¿verdad? En algo, tener algo para quedarse. Permanecer. Yo permanezco aquí echándole agua a la matica. Tiene vida, pues vida, ¿verdad? Vida. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. Amén. ¿De qué nos va a hacer libre la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Él es la palabra. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que hablemos conforme a la palabra que está establecida en la Biblia, en ese libro, toda escritura está inspirada por Dios. Y sabemos que todo lo que hagamos, acuerdo a su voluntad, no será hecho. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor y se lo merece. Mira, esa es la palabra de Dios. Qué grande y poderoso es el Señor. Mira, nosotros tenemos que ser obedientes. Cuando nosotros atesoramos esa palabra, dice la palabra de Dios en Mateo 7:24, que aquel que escucha la palabra de Dios, aquí, atentamente la escucha, y la pone por obra, estamos bien fundamentados sobre la roca que es Cristo. Amén. Sobre la roca que es Cristo Jesús. Y si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, puede pasar lo que pase. Cualquier adversidad, cualquier diluvio, cualquier fuerte, puede llegar a nuestras vidas. Porque habla de una casa, pero se trata de nosotros. Amén. No va a llegar con ímpetu a tu casa y la va a tomar, no es. La casa somos nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tenemos que poner por obra la palabra del Señor Jesús para que todo lo que nosotros hagamos nos vaya bien. Mira, dice la palabra de Dios. Efesios, la palabra de Dios se cumple acá cabalmente. Si es para redarguir, si es para enseñar, si es para edificar y si es para sanar y muchas más. Dice la palabra de Dios, Efesios 6:22. Si la madre o el padre en una de esas, no porque mi papá, mira, Efesios, aquí estoy. Santo Cristo. Ajá. Si me consiguieron y dicen amén. No consigo.
6:22. ¿Y tienen? Efesios. Espérate. 6. Disculpe, Efesios. La paz de vosotros mismos, para que sepáis lo tocante a vosotros, que consuele vuestros corazones. Amén. Aquí hay una palabra de Dios que nos habla que Él la envió. ¿Quién la envió? El cual le envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Amén. Habla de consolar. La palabra de Dios es vivificante. La palabra de Dios es vida. Es vida. Amén. Y si Él la envía es porque va a dar vida a los que están muertos. A los que están muertos va a dar vida Él con su palabra. Eso es lo que dice aquí en su palabra. Lo tocante de vuestros corazones, porque el corazón del hombre es malvado, pero cuando llega la palabra de Dios, se vuelve manso y humilde. Gloria a Dios, alabado sea su santo nombre, grande y poderoso es el Señor. Por eso que dice la palabra de Dios también, que a veces los padres nos ponemos como un poquito soberbios con nuestros hijos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien y tus años te sigan alargados en la tierra. O sea, la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Amén. Si la palabra de Dios está diciendo así, ¿por qué? O sea, si la madre o el padre, en verdad, a veces nos salimos de la casilla, por decir algo. Pero si la persona es entendida, dice: no, pero está bien, porque la palabra de Dios dice esto, y yo tengo que ser obediente a la palabra. Yo tengo que ser obediente a la palabra, a lo que está escrito. Esto está escrito, y como esto está escrito, debo obedecer. Amén. Debo obedecer, porque es la palabra. Yo no. Cuando uno llega y se para aquí, es porque ya viene la inspiración, viene todo de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Porque Él conoce la necesidad de su pueblo. Él conoce la necesidad del pueblo. La palabra de Dios, mira, cuando hay desobediencia de la palabra, pasan muchas cosas. Porque antes escuchaban la voz de Jehová, pero nosotros ahora escuchamos la voz del Espíritu Santo. Nosotros leemos Biblia, y si leemos Biblia tenemos que acatar todo. Si leemos Biblia tenemos que saber lo que es el contenido, el texto y el contexto. No podemos leer un texto fuera de contexto. Amén. Tenemos que ver por qué y por qué están escritas estas palabras. A veces sacamos de un versículo, sacamos una, dos, tres, cuatro, cinco, 10 enseñanzas. Amén. Amén. Mira, la palabra de Dios dice que cuando el profeta Jonás fue enviado a Nínive a que él predicara en Nínive lo que Jehová le había dicho, ¿qué hizo él? Desobedeció. La desobediencia que le trajo. Y le trajo la desobediencia. Mira, cuando él prefiere decir: no puedo, en este momento no vuelvo, no es decir: sí, voy y te desviáis. Porque tenemos que cumplir. Cumplir es obedecer. Amén.
se fue. ¿Por qué? Para él me envía la palabra. Porque Jehová envía su palabra por medio del profeta para que no haya juicio esa, al menos que no escuchen la palabra de Dios. Para que el juicio se detenga o avance o se detenga. Pero no, él se fue, se desvió, fue desobediente al rey Saúl. ¿Qué le pasó al rey Saúl? Fue desechado porque él desobedeció la palabra de Dios por medio del profeta Samuel. Cuando un profeta llega a una nación o llega a un hogar o llega donde quiera que lo envíe el Señor, a un país, a dar la palabra, es porque en esa nación, el pueblo o donde lo envíe el Señor, va a haber juicio. A menos que haya un arrepentimiento. A nosotros no nos compete decir, tú eres perdonador, tú eres esto, tú eres... No, Señor. A nosotros nos toca es obedecer la palabra de Dios. Todo lo que está escrito aquí, tenemos que obedecerlo tal como está, sin añadirle ni quitarle ni una tilde ni una jota, para que se cumpla todo lo que está aquí por medio del siervo, del profeta o el que él envíe. Amén. Tenemos que cumplir la palabra de Dios. Muchos de los que llegan ahí se sientan, a veces hasta se ponen a mirar el teléfono. Están atentos a la palabra de Dios. Se sientan a calentar silla. Amén. Lo que tenemos que hacer es escuchar, porque la palabra de Dios sale. Es la palabra de Dios que sale por la boca del predicador, del pastor, del apóstol, de la pastora. Al que el Señor le plazca poner aquí, es la palabra de Dios la que está saliendo por la boca del predicador. No es palabra de hombre. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que uno de los que fueron muy capaces y muy entendidos en la antigüedad, Abraham fue uno de ellos. Abraham escuchaba la palabra de Dios y cumplió la palabra de Dios. Noé escuchó la palabra de Dios y cumplió la palabra de Dios. Y fueron salvos. Fueron salvos todos ellos. Por la obediencia que hubo ahí. Es lo que nosotros debemos hacer. Escuchar la palabra. Leer la palabra. Pero que no se nos quede solamente aquí. Tenemos que salir a la calle y predicar la palabra. Predicar el evangelio de Dios. Mira, que las voy a poner más fácil. Jesús, Hijo de Dios, fue al desierto 40 días. Fue al desierto. Pasó toda tentación por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero ¿dónde fue Jesús después que pasó todo eso? Está en Isaías. ¿Qué le dieron a Jesús? ¿Le dieron el qué? El libro, el rollo. Y lo leyó. Y ahí pasó a la escuela. Entonces, me explico. Leyendo todo. Porque dice que el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar la buena nueva del Señor. Amén. Él dijo, esta escritura hoy se ha cumplido. Dio el rollo al ministro y se sentó. Y todos los que estaban sentados así tenían la vista fijada en él. En la palabra. Amén. En la palabra. Jesús, Hijo de Dios. Ahora nosotros, él vuelve, porque si el pueblo ha dicho, yo conozco todo esto. ¿Para qué lo voy a volver a leer? No. El Padre lo envió. Tiene que volver a leer la Escritura, pero delante de la congregación. Ustedes la conocen, pero Él envía la palabra. Amén. Él envía la palabra. Jesucristo, con la palabra, derrotó al enemigo. Amén.
Dice la palabra de Dios en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y con el Espíritu está, y con la palabra de Dios puede vencer al enemigo. Tú tienes esa palabra, tú tienes ese libro, tú tienes esa Biblia, donde tienes que instruirte para poder derribar al enemigo con la palabra. Amén. Sin necesidad de estar llamando a otra persona, mira, ora por mí, intercede, algo. Tú tienes aquí, tienes todo. Bueno, usted tiene el teléfono, usted tiene el libro. Nos enseña, nos instruye. No está mal orar por los hermanos, no, está bien. Pero debemos aprender que la palabra de Dios es la que nos va a instruir y es más cortante que espada de doble filo. Tenemos que aprender eso, que todo lo que digamos conforme a la palabra y a la voluntad de Dios se cumple. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, del 19 al 20. Palabra de Dios, que si dos se ponen de acuerdo en la tierra por cualquier cosa, el Padre que estamos siempre será hecho. Porque donde están dos o tres, está en medio. Palabra, promesa y palabra. Es la palabra de Dios. Entonces debemos es atesorarla, guardarla así, para después ponerla por obra. Amén. Atesorar la palabra, instruir a los demás, enseñar a los demás. Porque no podemos quedarnos, como decía Pablo, yo que para la corona de vida, pero no solamente para mí solo. No, quiero que otros también la tengan. Así queremos nosotros, que así como nosotros fuimos salvos, por aquel que nos soltó la palabra de Dios, un día nosotros nos habló de la palabra. Amén. Nos habló de la palabra. Y nosotros agarramos, nos atesoramos, la guardamos. Y no es que fuimos una vez, pero sí agarramos esa palabra. Y nos quedó esa semilla ahí, de la cual el Señor empezó a hacer la obra. Así debemos hacer nosotros. Instruir a otros. ¿Y sabe quiénes? ¿A quiénes debemos? ¿Por dónde debemos empezar? Debemos empezar por nuestros hogares, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros tíos, por toda la familia. Empezar desde ahí para dar un buen testimonio y salir después a la calle. Amén. Sí. Plantando el reino de Dios, la palabra del Señor. Gloria a su santo nombre, alabado sea el nombre de Jesús. Él es bueno y para siempre su misericordia. Por eso que debemos hacer no debemos hacer, mira, vamos a ir un momentico, terminamos, ya le voy a buscar aquí Santiago, mira lo que dice la palabra en Santiago 1:22, creo que está en Santiago. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Santiago 1:22 adelante. Pero sé, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Gloria a Dios. Tenemos que ser hacedor de qué? Gloria a Dios. ¿Qué es un hacedor de la palabra? Un hacedor de la palabra es aquel que está sentado ahí, está escuchando, ¿verdad? La palabra, la está atesorando, está guardando y después va y la pone por obra. Amén. No es aquel que se engaña a sí mismo. Yo fui para la iglesia. Sí, ay, qué chévere. Bien, eso es bueno, felicidades, gloria a Dios. Allá fue, gloria a Dios, aleluya. Está bien, maravilloso. Pero me puede, aunque sea, decir algo de lo que escuchaste. La verdad que se me olvidó. O sea, está diciendo que fue a la iglesia, ¿verdad? Diciendo con ese que fue a la iglesia, pero se está engañando al mismo. Ahora mira lo que dice más abajo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, mira lo que dice aquí.
Este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo. ¿Me explico? Tú te miras a un espejo y te consideras tu rostro mismo. Te estás considerando tú mismo, pues. Tu cuerpo, tu rostro. Pero fíjate. Porque él se considera a sí mismo. Y se va. Y se va. Y luego olvida cómo era. O sea, se considera a sí mismo. Mientras se esté viendo, se ve, pero ahí se ve, pero ya a lo que se va, se perdió la imagen, ¿o no? Ya, se olvidó de cómo era. Fíjense que dice aquí, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Así son los que llegan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No ponen por la palabra, no la ponen por, no son hacedores de ella. Entonces se olvida, ahí quedó. No fueron hacedores de la palabra. Hay que ser hacedor de la palabra. Muchos nos paramos aquí, o muchos decimos, sí, yo considero, yo creo que yo predico la palabra. Yo voy a tal parte y predico la palabra. Yo oro por tal persona. Yo también oro por tal persona. Yo hago esto por tal persona. Yo hago esto. Mira, es sentarte y tener la humildad que tenía Jesús. Porque la Biblia nos manda a decir que seamos perfectos para predicar su palabra. Porque tienes que tener ese corazón dispuesto y esa humildad para predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. No olvidarlo, porque pasamos a ser como el hombre que se mira y se considera a sí mismo su rostro natural. Luego se va y se olvida de cómo era. No podemos llegar a la iglesia, sí, adoramos, brincamos y es lo que adoramos al Señor. Perfecto, está bien. Pero el plato fuerte, como dijo la pastora, es la palabra de Dios. Esa semilla, como dijo la pastora, es la que cae dentro de esa tierra. Amén. Y empieza a germinar cuando tú dejas que esa semilla muera, para que empiece a germinar y a darle el fruto. Amén. Empieza a darle el fruto por la palabra de Cristo, que es el que comienza a fortalecer en su palabra. Por eso es que yo les digo, les insto a que consideremos más la palabra de Dios, a que nos enamoremos más de la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. Biblia, palabra de Dios, desde Génesis, como abrí, hasta Apocalipsis. No puede decir, no, que vino nomás que vino desde Génesis hasta Santiago. No puede ser. Toda esa, se puede decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra y es inspirada por el Señor Jesús. Inspirada por Él. Inspirada para seguir adelante. Inspirada para enseñar a otro, inspirada para enamorarse de la palabra. Nos inspiramos en la palabra. Mira, cuando nosotros nos inspiramos, nos deleitamos en la palabra. Es cuando nosotros agarramos esa Biblia, que pronto ya estoy leyéndola aquí, pero pronto la agarraré de nuevo otra vez, pastor. Amén. Te pones a leer. No solamente leer por leer, es leer, meditar cada palabra o cada versículo que tú estés leyendo. Meditar en él, en ella. Meditar en la palabra. Para que nos enamoremos más de la palabra. Amén. Nos enamoramos más de la palabra y sentimos que tenemos todo por medio de Cristo, que es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor Jesús. Santo Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor mío, en el nombre de Jesús. Alabado sea tu santo nombre. Yo insto a tu pueblo, Padre, de que
presente en su palabra, de que la agarren, la atesoren, la guarden y la pongan por obra, mi Rey, porque tú eres el único, Padre, hacedor de la palabra, Padre. Como fuiste con tu discípulo, Padre, así serás con nosotros, Padre de la gloria, enseñándonos una vez más, cada día más, enseñándonos cada día más, Padre, para que vamos incluyendo más a nuestros hijos, a nuestra familia y todo aquel que le prediquemos tu palabra, mi Rey. Gracias te damos, Señor, por este pueblo, Padre, te doy gracias, Señor, entendido, Padre, que a pesar de la adversidad que hubo primero, Padre, están aquí escuchando tu palabra, mi Rey. Serás tú, Padre, bendiciéndolo cada día más de los altos, con toda bendición de los altos, Padre, a todos los que estamos aquí y a nuestros hijos, nuestra familia, Rey de Gloria. Te damos gracias, Señor, gracias te damos. El pastor Carlos Silva no pudo venir porque está en